Saludos, estimados alumnos. Vamos a desarrollar la unidad número 1 correspondiente a la introducción de los componentes básicos de los circuitos neumáticos. Todo sistema neumático tiene como componente inicial y principal, diría, el compresor. Aquí se muestran dos tipos de compresores: el compresor con pistón reciprocante y el compresor de tornillos. El compresor reciprocante está compuesto por un pistón que está herméticamente sellado con respecto al cilindro. Consta de una biela y una manivela, la cual es movida por un motor eléctrico. Al bajar este pistón, se abre una válvula que permite el ingreso del aire previamente filtrado. Cuando está en su carrera ascendente, se cierra la válvula por la cual ingresó el aire y se abre la válvula de escape y el pistón comprime el aire y lo envía al tanque de almacenamiento. Y el compresor de tornillos funciona de la siguiente manera: un motor eléctrico mueve un tornillo que está moviéndose paralelamente a otro y succiona el aire previamente filtrado, y a través del rodillo se va comprimiendo el aire. Los compresores de tornillos son menos ruidosos, vibran menos y son más eficientes, pero obviamente con mayor costo relativo. Las partes principales de un compresor son el tanque, con sus respectivos soportes, el compresor. Aquí se muestra esta cubierta y por donde ingresa el aire, y en el interior, donde muestra la flecha, va un filtro de aire. Este tanque está unido al compresor mediante esta manguera, este ducto, y aquí hay una válvula de retención que permite el paso del compresor al tanque, pero impide el paso de la presión al compresor. Bien. Aquí tenemos un presostato. Es un contacto que funciona a determinada presión y se abre para evitar el flujo de la corriente eléctrica al motor. Este es el manómetro que mide la presión del tanque, y es un regulador. En la medida que se va regulando, muestra la presión a la cual se va a suministrar el aire comprimido. Aquí se encuentra el botón de arranque. Aquí está el acople que permite una conexión rápida con la manguera. Y aquí está el botón de purga. Cuando se comprime el aire y se almacena acá, se condensa y se forma agua, y esta agua se puede extraer abriendo esta válvula llamada válvula de purga. La representación del compresor es mediante un triángulo, tal como se muestra en este símbolo. El acople rápido. El acople rápido permite la conexión entre dos componentes, en este caso, por ejemplo, la manguera y el compresor. El acople rápido tiene dos partes. Una parte que tiene esta forma llamada parte macho, y otra que es de esta forma llamada parte hembra. Entonces, si se quiere conectar este componente acá, simplemente hay que presionar y se queda herméticamente fijado. Si se quiere extraer esta partecita de acá, el acople rápido se acciona hacia el interior
y el acople sale relativamente con facilidad. La unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento sirve para quitarle el agua al aire comprimido, regular la presión y agregarle unas gotitas de aceite para que ingrese el aire al sistema y el aceite permita lubricar el interior. Aquí vemos una figura de una unidad de mantenimiento y vemos los racores de acople rápido, esta válvula de paso para poder hacer que ingrese el aire comprimido o no ingrese. Esa es la unidad que filtra el agua del aire comprimido y este es el elemento que permite la regulación de la presión a la cual va a salir el aire y se va a indicar en este manómetro. Esta es la unidad que permite hacer el agregado de gotitas de aceite al aire comprimido que saldrá por acá. Aquí se nota, por ejemplo, un racor tipo L de acople rápido. Esas mangueritas que tienen diferentes diámetros se pueden acoplar rápidamente a los componentes a través de estos racores de acople rápido. Simplemente se presionan y quedan enganchados al acople. Si se quiere extraer esta parte de acá, mostrada con la flecha, se acciona hacia el interior y la manguera sale con relativa facilidad. La forma como se representa este componente es de esta manera, en su forma detallada. Este símbolo indica el filtro de agua, este símbolo indica el regulador de presión, el manómetro, y este símbolo indica el lubricador. Y tiene una forma mucho más simplificada, que es esta que está mostrada acá, con la flecha. Por aquí ingresa el aire comprimido, esta línea segmentada con esta flechita hacia afuera indica el filtro de agua. Aquí está el regulador de presión y este es el elemento del lubricador, una rayita vertical, y por aquí saldría el aire comprimido sin agua prácticamente y con gotitas de aceite. La unidad de distribución. Esta unidad permite el ingreso del aire comprimido y poder derivarlo a diferentes líneas. Bastará agregar una manguera a través de un racor, por ejemplo en este caso un racor de acople rápido, y a la hora que se introduzca la manguera, entonces se va a abrir la vía para poder hacer el suministro de aire, mientras que las otras permanecerían cerradas. Por ejemplo, este regulador permite abastecer a 8 líneas distintas. Bien, los componentes de la zona correspondiente a la de suministro de aire comprimido son los siguientes: el compresor, que tiene la función de comprimir el aire, las mangueras con sus respectivos acoples, que tienen la función de transmitir el aire comprimido desde el compresor hacia los otros elementos. Y aquí, por ejemplo, estamos mostrando una unidad de mantenimiento y una válvula distribuidora o un distribuidor. Bien, se puede
realizar la descripción mucho más detallada y conforme se avance en el curso se podrá realizar. Aparte del tipo de manguera visto anteriormente, que es esta la que estamos mostrando con la flechita, también se emplea este tipo de mangueras plásticas y la medida está dada por el diámetro exterior, por ejemplo 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros. Similarmente los racores, ¿no?, que están especificados por el tipo de rosca y por el diámetro de la manguera que se puede acoplar. Por ejemplo, si quisiéramos unir esta válvula con este pistón, necesitaríamos las mangueras, por ejemplo las que están acá, con los acoples respectivos o racores, ¿no? Bien. Esta forma de sujeción la hace bastante simple, bastante segura y bastante rápida. Existen diversos tipos de racores en L, en T, reductores, tipo niples, que se pueden encontrar en el mercado con mucha facilidad. Mostremos otro elemento también importante, que son los actuadores. En este caso estamos mostrando un actuador denominado cilindro de simple efecto. ¿Por qué se dice de simple efecto? Porque si se le agrega aire presurizado aquí, entonces va a entrar a este volumen y va a ir desplazando el émbolo al vencer la resistencia del resorte. Si nosotros dejamos de despresurizar esta alimentación, el resorte va a retornar al émbolo, a la posición inicial. Por eso se dice de simple efecto, porque se puede simplemente controlar un solo efecto, el de ida. El de regreso ya lo controla el mismo pistón a través del resorte. Aquí se nota gráficamente cómo operaría. Aquí no hay aire comprimido, después se inyecta aire comprimido acá y el émbolo se desplaza a la derecha, llevando consigo al eje o basta. Las partes siempre están caracterizadas por el émbolo, el resorte, los retenes y las tapas, ¿no?, y los ductos de acople. En este caso hay un pequeño ducto que permite el escape del aire por acá para evitar la contrapresión a la hora que está ingresando presión por acá. Aquí se puede ver dos tipos de pistón. Este es un correspondiente a un módulo didáctico que tiene su acople especialmente diseñado. Y aquí tenemos otro que tiene en este caso una tuerca y en la tapa delantera una rosca que permite el acople a los soportes, y aquí también la posibilidad de colocar un soporte. Hay que notar que en los cilindros de simple efecto una de las características principales es que existe solamente un acople, ¿no? ¿Bien? O sea que si dejamos de presurizar el aire por acá, el resorte lo va a retornar a su posición inicial. Bien, el cilindro de doble efecto también es un actuador bastante utilizado. Aquí podemos observar la diferencia. Miren, hay una toma por acá y una toma por acá, a diferencia del de simple efecto, que tiene una sola toma. Bueno, nosotros conectamos aquí una manguera y a través de ella presurizamos por el lado izquierdo, entonces el émbolo va a desplazarse hacia la derecha llevando al basta y quedará ahí.
Si presurizamos el lado derecho, entonces el émbolo se va a retraer y va a arrastrar al vástago. Entonces tenemos dos efectos, el de la extensión del vástago y la retracción del vástago, o el desplazamiento hacia la derecha del émbolo o hacia la izquierda. O sea, dos efectos. Bien, también se puede observar aquí el símbolo de un cilindro de doble efecto que tiene la posibilidad de regular el amortiguamiento tanto a la hora de retraerse como a la hora de extenderse, ¿no? Mediante un regulador. Aquí hay un regulador para regular el amortiguamiento a la hora que se retrae y aquí un regulador para regular el amortiguamiento a la hora que se desplaza hacia la derecha. Este símbolo que está acá indica que está provisto de un imán. Posteriormente, cuando veamos los temas relacionados a la electroneumática, vamos a ver que se pueden conectar unos sensores y que se van a activar cuando el imán se acerque a dicho sensor, tanto en la zona de retracción como en la zona de extensión. La flechita indica que precisamente este cilindro tiene el amortiguamiento regulable. Y a los pistones se le debe fijar, y para eso se emplean una serie de dispositivos que aquí se muestran gráficamente. Por ejemplo, esta es una base con pin de sujeción que ingresaría a este agujero, una fijación tipo L, una fijación tipo brida o también fijaciones basculantes, ¿no? Bien, en la parte delantera también se pueden utilizar estos elementos de fijación. También tienen sus roscas respectivas acá y acá para poner los racores convenientes. Y en esta parte, en el extremo, el vástago está provisto de una rosca que permite acoplar diferentes terminales. Por ejemplo, este es un terminal comúnmente llamado como pera, ¿no? Este es un terminal tipo rótula, esta es una placa tipo horquilla, esta es una rótula interna, el anterior era una rótula externa. Otro componente que es importante resaltar es el componente llamado válvula de regulación de caudal con antirretorno. Tiene esta forma de representarse y aquí lo hemos puesto en un gráfico mucho más detallado. Observen, aquí existen dos posibilidades: que el flujo vaya en esta dirección, de 1 hacia 2, o que el flujo vaya de 2 hacia 1. Estas marcas siempre en todo elemento neumático están marcadas sobre los mismos componentes. Bien, a ver, veamos cómo funciona esta válvula cuando el fluido va de 1 a 2. Si ingresa por acá, entonces esta vía va a cerrar el paso y solamente va a pasar por el área que le permita el regulador. Por ejemplo, acá se puede ver con más claridad. Si ingresa el aire, va a cerrar la vía, entonces por el ducto A no pasa, solamente va a pasar por esta área restringida, por este regulador. Aquí se observa, ingresa un determinado caudal, no pasa por acá, pasa por acá en forma restringida y sale un caudal menor. Si el tornillo está totalmente cerrado, no pasará. Si está abierto, pasará con mucha facilidad. Y entonces esto permite hacer la regulación del caudal. Pero ahora, ¿qué pasaría si el flujo viene en sentido contrario?
Entonces ingresaría por 2 y saldría por 1. Pero fíjense en detalle. Cuando ingresa el flujo por 2, la vía se va a mover y va a dejar libre el ducto A y también el ducto B. Porque el ducto B lo regula el tornillo. Entonces el flujo va a pasar sin ningún inconveniente, es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces esto se esquematiza de esta manera. Veamos acá. Ingresa el caudal por 1, cierra la vía, solamente pasa en forma restringida a través del regulador. Y si es este caso, ingresa el flujo, abre la vía, pasará el flujo sin ningún problema y además pasará otra parte del flujo por acá, prácticamente el mismo flujo. Bien. Otro componente es la válvula de distribución de 3x2, normalmente cerrada. A ver, veamos por qué se dice 3x2. Se dice 3 ¿por qué? Porque en esta válvula se encuentran 3 vías. Aquí la hemos numerado. 1, 2 vías, 3 vías. Siempre se estila poner los números impares en la parte inferior y los números pares en la parte superior. Por ejemplo, aquí vemos la válvula en su posición normal o nominal. Se observa que este resorte está empujando a este vástago y permite la conexión de la vía 3 con la vía 2. Y la vía 1 está cerrada. Por eso se dice que es normalmente cerrada. Aquí hay una forma de conectar las vías. Una forma que se conoce como normalmente cerrada. Cerrada porque aquí se presuriza, siempre se presuriza por la vía con el número 1, ¿no? Pero no hay ninguna transferencia de ese flujo hacia otra vía. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasaría si es que nosotros movemos este vástago a través de una fuerza, como se observa en esta figura? Ahora, las vías no cambiaron, siempre siguen las 3 vías. ¿Ok? Las 3 vías. O sea, este numerito de acá, que está arriba, estoy marcando con la flecha, indica el número de vías. Pero aquí hay otra forma de conectar estas vías. Ahora están conectadas la vía 1 con 2. En el anterior caso estaba conectada la 3 con la 2. Ahora, en esta nueva forma, está conectada la 1 con la 2. Y la vía 3 no está conectada. Entonces, hay 2 formas de conectar. Una de esta manera, la 1 no, la 2 con la 3 sí, y otra de esta manera, la 1 con la 2 sí y la 3 no. Por lo tanto, este número que está acá a la derecha indica el número de formas de conectar las vías. O sea, aquí hay 3 vías que se pueden conectar de 2 maneras. Y se dice normalmente cerrada porque si no hacemos ninguna activación, entonces normalmente, como es este caso, tiene cerrada la alimentación. Aquí vemos un grafiquito, fíjense. Se acciona la válvula, sale el pistón, se suelta la válvula y retorna, ¿no? Un cilindro de simple efecto con una válvula de 3x2, normalmente cerrada por la acción del resorte y activación manual por pulsador. Bien, la válvula de distribución de 5x2. Bien, 5, ¿qué significa? Que hay 5 vías, aquí estamos. Una vía, 2 vías, 3 vías, 4 vías, 5 vías. Recordar que en la parte inferior se ponen los números impares y en la parte superior los números pares. Observen
en este caso, este resorte está accionando este pistoncito hacia la izquierda. Entonces, en este caso, fíjense qué es lo que ocurre. Ingresa por aquí el aire comprimido y sale por 2. Ingresa por la vía 1, sale por la vía 2. Y por aquí habría una descarga, se ingresaría por acá y se va el aire por aquí. O sea, con esto se alimenta y con esto se descompensa el flujo. Ahora, esa es una posición. Ahora veamos qué pasa si se aplica una fuerza. Entonces el émbolo vence la acción del resorte y observen qué es lo que ocurre. Ingresa el aire presurizado y ahora ya no se conecta con la vía 2, se conecta con la vía 4. Y la zona de descarga se conecta de la vía 2 a la vía 3. O sea, existen dos posiciones. Una está marcada en la figura de la izquierda y la otra forma de conectar esas vías está marcada en la figura de la derecha. Entonces tenemos una válvula de 5 vías y dos formas de conectar estas 5 vías. Veamos otro componente también bastante empleado en la neumática, que es una válvula de distribución, porque distribuye el flujo, ¿no?, ya sea para alimentar o para descargar, con accionamiento en ambos lados por presión. Entonces aquí tenemos este esquema. Este esquema significa que estamos identificando una válvula que tiene 5 vías, 3 en la parte inferior y 2 en la parte superior, y que se pueden conectar de dos maneras. O sea, esta es la representación esquemática de esta válvula, de la 5x2. El accionamiento, aquí, ¿quién lo hacía? El accionamiento lo hacía el resorte y el accionamiento se hacía a través de la aplicación de una fuerza a este botón. En este caso, estamos esquematizando una válvula de 5 vías por 2 posiciones, o sea 5x2, que el émbolo se activa mediante presión. Aquí para activar por el lado derecho y aquí por el lado izquierdo. Obsérvense que se emplean números ya de 2 cifras para mostrar las zonas de activación, y cuando se aplica aire se pone un triangulito indicado de esta manera. Por ejemplo, aquí veamos qué es lo que sucede. Si se aplica presión a la vía 14, o sea, la vía de accionamiento, entonces el pistón se va a mover hacia la derecha. ¿Qué vías se van a conectar? La vía 1 con la vía 4 a la carga. ¿Y qué vías se van a desconectar a la descarga? La 2 con la 3. Entonces, si dejamos de presurizar la 14 y ahora activamos la vía 12, entonces vamos a mover el pistón interior de la válvula hacia el lado izquierdo. ¿Y qué se va a conectar ahora? La vía 1 con la vía 2 en alimentación y la vía 4 con la vía 5 a la descarga. Entonces, esto es lo que la forma esquemática de representar. Aquí se ve qué es lo que pasa. Aquí estamos adicionalmente mostrando cómo se roscaría un racor de escape rápido y una manguera de uso neumático. Aquí vemos un ejemplo de una válvula de 5x2. Muy bien.
Si conectamos un pistón, un cilindro de doble efecto, con una válvula de 5x2, entonces podemos accionarla de dos maneras. Si presurizamos el lado izquierdo, ¿sí?, tal como se ve aquí, supongamos que entra presión por la vía 14, entonces vamos a activar esta forma de conexión. ¿Quién se va a alimentar? La 1 con la 4. Fíjense, la 1, donde entra la presión, y se va a ir a la vía 4, entonces va a entrar presión y va a extender el vástago. Bueno, el émbolo se va a mover a la derecha y el émbolo va a arrastrar al vástago. Y esto va a ocurrir cuando se pone presión en la vía 14. Ahora, ¿qué sucede si anulamos la presión aquí en 14 y ahora se presuriza en la línea 12? Entonces es como si estuviésemos enviando presión acá y el émbolo, al no tener resistencia acá, se va a ir hacia la izquierda y ahora se va a conectar la línea 1 con la línea 2, haciendo que el émbolo vaya hacia la izquierda y arrastre el vástago. ¿Bien? Aquí se nota. Si activamos por la línea 12, entonces vamos a conectar la línea 1 con la 2, la 4 va a estar a la descarga, ¿no?, y la 3 no va a estar conectada. Se dice a la descarga, ¿por qué? Porque si el pistón está siendo movido por acción de la presión, entonces aquí hay aire también, y este aire debe estar descargando para que se pueda hacer el desplazamiento, ¿no? Por eso se le dice zona de descarga, ¿no? En este caso, entonces, la línea de la derecha sería la zona de carga, manda presión por acá, indicado en la zona roja, y la zona celeste indica la zona de descarga. Para el lado izquierdo, fíjense, se ingresa presión por acá, aquí está la zona de carga y por aquí estaría la zona de descarga. Bien. Ahora, vamos a agregar un componente más entre la válvula distribuidora 5x2 y el cilindro de doble efecto. Vamos a agregar esta válvula. Esta es una válvula llamada válvula de flujo con antirretorno. Muy bien. ¿Recuerdan cuál era? Esta válvulita. Válvula reguladora de caudal con antirretorno. Muy bien. Siempre se conectan estas válvulas para poder regular la velocidad con la cual sale el émbolo. No se puede regular la velocidad a costa de bajar la presión. Necesitamos mantener la potencia suficiente para mover una carga. Por lo tanto, haríamos mal si queremos regular la velocidad bajando la presión. La velocidad de salida y de retracción se regula a través de un regulador de caudal. Y para eso se emplean este tipo de válvulas. Veamos. Aquí está representado en forma gráfica. Presurizamos el lado izquierdo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se conecta la vía 1 con la 4. Viene el aire presurizado. ¿Qué va a hacer? Va a cerrar la vía y solamente va a haber paso por el área que deja el regulador. Entonces, si cerramos un poco el tornillo, vamos a dejar poca área, va a pasar el flujo lentamente y el émbolo saldría lentamente, ¿no? Si queremos que salga rápido, tendríamos que abrir toda la válvula. Si cerrásemos toda la válvula, ajustando este tornillo, obviamente no va a pasar. Entonces tenemos un rango de regulación de caudal, posicionando el tornillo regulador. Con eso controlamos la velocidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando se pone presión por el lado derecho? Veamos acá, al lado derecho. Enviamos presión por el lado 1
para que pase por a la vía 2, presurizando el lado derecho. Entonces ingresará el aire por acá, cerrará la vía y pasará el aire regulado, y con esto se regula la velocidad de retroceso. Y a la hora que se regula la velocidad de retroceso, observen que la válvula se va a abrir y no va a poner ninguna resistencia, ¿no? Lo mismo que acá, observen, miren, cuando el pistón está avanzando, esta válvula de la derecha se va a abrir y no va a ofrecer ninguna resistencia. ¿Bien? Entonces, con esto se puede regular la presión tanto de salida como de retorno. Con esta válvula se regula la presión, la velocidad de salida, perdón, y con esta válvula se regula la velocidad de retracción. Similarmente, con esta válvula se regula la velocidad de salida y con esta válvula se regula la velocidad de retracción. Muy bien. Otro componente bastante utilizado, que es una válvula de 3x2. Observen, 3x2. Aquí, en vez de utilizar números, estamos utilizando las letras. P significa presión, R significa descarga, y A representa una vía de alimentación. Esta válvula tiene un accionamiento por el lado derecho por resorte y por el lado izquierdo un accionamiento por rodillo. Aquí se observa una válvula comercial. Aquí está el rodillo, aquí está la zona, la vía A, la vía P y la vía R. ¿Cómo funciona? Si no aplicamos ninguna fuerza al rodillo, el resorte va a empujar el émbolo por la derecha y va a trabar el paso del aire presurizado. O sea, tiene una posición normalmente cerrada por acción del resorte. El aire comprimido no pasa de la vía P a la vía. Pero si accionamos el resorte a través de la aplicación de una fuerza en el rodillo, se aplica una fuerza al rodillo y el rodillo mueve todo el émbolo de tal manera que el resorte lo comprime. La presión va a pasar del punto P al punto A. Entonces va a haber presión por la vía A cuando se active el resorte. Y cuando no se activa no va a haber presión. O sea, quiere decir que si obtenemos presión por la vía A, quiere decir que se ha activado la válvula, se ha presionado el rodillo. Pero si no sale aire comprimido por la línea A, quiere decir que no se ha activado el rodillo. Si hacemos la conexión de un cilindro usando este elemento de un terminal tipo Opera, ¿qué observamos? Que en este arreglo hay dos fines de carrera. Uno en la posición cuando el émbolo está retraído, el pistón, el émbolo que está unido al vástago lo va a retraer también, entonces va a quedar este terminal en esta forma. ¿Qué va a hacer? Va a activar el rodillo. Y al activar el rodillo, ¿qué se va a observar? Se va a observar que por la vía va a salir presión. Pero en cambio, el otro fin de carrera que está en el extremo final de la carrera no va a enviar presión por el punto A. Si a este terminal lo llamamos A sub 0, quiere decir que va a haber presión por la vía A del fin de carrera A sub 0 en la medida que el pistón esté retraído. Y por aquí no va a haber señal. O sea, esta señal, la presencia de esta señal nos indica que el pistón está retraído.
Veamos qué pasa cuando le aplicamos presión acá y por aquí está la descarga. Observen que se desactiva el A sub 0. Por lo tanto, por la vía A ya no hay presión. Se activó el fin de carrera que lo hemos denominado A sub 1 y entonces sí va a haber aire presurizado saliendo por la vía A. Entonces, ¿qué vamos a obtener esto? Miren. Sale por la vía aquí. Se avanza, sale por la vía por acá. Entonces se puede saber si el pistón está con el vástago retraído o con el vástago extendido. Está, miren, observen. Retraído, extendido. Retraído, extendido. Retraído, extendido. Observen esta flechita de acá. Cuando hay presión acá y cuando hay presión por acá. Observen. Sale presión acá. Sale presión acá. Entonces, por eso se llaman válvulas fines de carrera, ¿no? Nos da en este caso una señal neumática. Y a través de esa señal vemos dónde está la posición del émbolo. Bien, aquí está, ¿no? Forma esquemática. Cuando el pistón está retraído, hay señal por el fin de carrera. Y por el otro fin de carrera es 1, no hay señal. Pero cuando el émbolo está a la derecha y arrastra el vástago hacia la derecha, entonces activa el fin de carrera y sí va a haber presión por acá. O sea, cuando está retraído va a haber presión por acá y no va a haber presión por acá. Y cuando está extendido va a haber presión por acá y no va a haber presión por acá. ¿Bien? Entonces son indicadores de la posición del vástago. Bien, veamos un ejemplo. Es un circuito neumático que permite el control de un cilindro de simple efecto mediante una válvula direccional de 3 vías por 2 posiciones, normalmente cerrada por acción del resorte y activación mediante pulsador. Aquí vamos a aprovechar para identificar estas zonas. Son las zonas siguientes. Esta es la zona de alimentación. Representa a todos los componentes que sirven para suministrar el aire comprimido. Esta es una zona de activación y control en este caso porque permite la activación del funcionamiento y permite controlar la dirección de los flujos. Esta es una zona de interfaz, son los elementos que están entre las válvulas de control y los actuadores que permiten hacer, por ejemplo, en este caso, una variación de la velocidad mediante la regulación del caudal. Y esta es la zona de la actuación. Entonces, poco a poco nos vamos a ir familiarizando, ¿no?, con estas zonas. Zona de alimentación, zona de control, activación y control, zona de interfaz y zona de actuación. Veamos cómo funciona este circuito. Identifiquemos los componentes. Un compresor, una unidad de mantenimiento. En este caso es una unidad de mantenimiento que solamente tiene el filtro de agua y el regulador de presión. No tiene lubricador. Dicho sea de paso, las unidades de mantenimiento se pueden comprar integradas, quiere decir que todos sus componentes están en un solo módulo, o también por partes. Se puede comprar el filtro de agua, se puede comprar el regulador, el manómetro y el lubricador separado y después se pueden juntar. Bien. Aquí tenemos una válvula principal de 3x2, normalmente cerrada por acción de resorte, y un activador llamado activador
manual con enclave. ¿Qué cosa quiere decir? Que si presionamos aquí, la válvula se va a quedar conectada en la posición de la izquierda hasta que nuevamente se pulse. Por eso se dice enclavamiento, porque basta una acción acá y se va a quedar en la posición hasta que se vuelva a presionar. Observen que los elementos de la zona de alimentación tienen dos decimales, 0.01, 0.02, y el compresor no se numera. En cambio, la zona de actuación tendría un número y le sigue de 0, y todos los elementos siguientes empiezan con el número 1. Quiere decir, el número 1 está asociado al actuador 1. Bien, este es un actuador que está asociado a la zona de control, ¿sí? Y tiene 1.1. Observen, miren, los elementos de interfaz se le agrega 1, 0 y el número, ¿no? En este caso le hemos puesto el 102. Pudiese haber sido también que hubiésemos colocado aquí 101, ¿no? Bien. Entonces, esta válvula va a permitir la regulación del caudal para que el pistón salga con velocidad controlada, ¿no? Este es un elemento de interfaz que pertenece al actuador 1. Este es otro elemento de la zona de control. Ya no se pone con 0, se pone de frente el primer decimal, pero pertenece al actuador 1. Y el actuador de simple efecto. Bien. Aquí vamos a ver en forma detallada cómo funciona. Si prendemos el compresor y abrimos la válvula del compresor, va a pasar a la unidad de mantenimiento y se va a quedar con aquí el aire presurizado, porque esta válvula no está cerrada, está cerrada. Por lo tanto, no se suministra aire presurizado acá. Ya está el potencial. En este caso, potencial neumático. Todavía no hemos activado la válvula 1. Observen, hemos activado la válvula 1. Pero ya existe presión por acá. ¿Por qué? Porque ya hemos activado el elemento enclavador de la válvula 002. Observen, aquí no está conectada, no pasa presión por acá, por donde indica la flecha. Aquí sí está conectada, por lo tanto ya ingresa presión a la zona de activación y control, pero no ingresa aire presurizado al actuador. Si activamos la válvula 1.1, ahora sí, ingresa la presión, el aire pasará en forma regulada y el pistón se moverá hacia la derecha. ¿Correcto? Si soltamos la válvula, tendremos esta forma, el pistón regresará. Si activamos la válvula, el pistón se extenderá. Soltamos la válvula, 1.1, regresará. Y si cerramos la válvula 002, activándole el pulsador de enclavamiento, entonces se quedará sin presión y vamos a regresar a su posición inicial. Muy bien. Veamos otro ejemplo. En este caso, ya para ir finalizando esta primera presentación, veremos cómo se puede activar un cilindro de doble efecto a través de una válvula direccional de 5x2, 5 vías por 2 posiciones, activadas por presión tanto en la derecha como en la parte izquierda. Bien, identifiquemos las zonas. La zona de alimentación, los elementos de activación,
de presión, activación de la salida de presión. Esta es la zona de activación, o sea, donde empieza a funcionar el circuito. Y aquí sí está, a diferencia del anterior, la zona de control, ¿no? Esta es la zona de control, esta es la válvula principal. O sea, con esta zona activamos al sistema. Aquí esta zona controla el flujo. Esta zona es la zona de interfaz, en este caso compuesto por dos elementos de regulación de caudal con antirretorno, y esta es la zona de actuación. Bien. En la zona de alimentación, ¿qué tenemos? El compresor, la válvula de acondicionamiento de señal, que solamente tiene regulador de caudal y regulador de presión, y su válvula principal es una válvula de 3x2, normalmente cerrada por acción del resorte y activación con enclavamiento. La zona de activación tiene dos válvulas, la 1.2 y la 1.3. La zona de control tiene una válvula de 5x2 con activación por presión en ambos lados, la zona de interfaz, dos reguladores de caudal, y la zona de actuación por un cilindro de doble efecto. Bien, ¿cómo funciona? Veamos. Prendemos el compresor, pasa el aire, nos suministra el aire al sistema, activamos la 002, se suministra aire presurizado al sistema. Listo. Entonces la posición es la que sigue. Si se activa por la derecha, o sea, activamos la válvula 1.2, ¿qué es lo que va a pasar? Si activamos la válvula 1.2, se va a pilotear por la izquierda. Mejor dicho, se va a presurizar esta válvula por la izquierda. Y vamos a observar que el aire va a pasar, esta va a regular el caudal, y aquí saldrá con velocidad regulada hacia la derecha, ¿no? El émbolo se moverá a la derecha y moverá el vástago a la derecha. Si soltamos esta válvula, se va a quedar el vástago en esa posición. Y ahí es donde podemos activar la válvula 1.3. Si activamos la válvula 1.3, vamos a poder enviar aire presurizado por el lado derecho de la 5x2 y va a salir aire presurizado y va a retraer al émbolo, el cual va a retraer al vástago. Si soltamos la 1.3, dejamos de presionar, soltamos y aplicamos la 1.2, volverá a salir. Soltamos la 1.2 y activamos la 1.3, volverá a ingresar. Bien, aquí hemos visto algunos elementos que componen los circuitos neumáticos. Le agradezco la atención.